Bueno, ¿qué tal? Bien. Claro, que tienes también puesto como yo la tele, ¿no? Claro. Hay con fotillos mías. Somos unos putos frikis. Vaya. Pues, Bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? sí, a ver. Estás engordando, Mario. ¿Qué va? Yo te veo bien. Estás a tope. Estoy igual. Además con la terracita y eso... La composición corporal ha variado, pero el peso es el mismo. Y hablaremos de eso. Además. Para quien no nos conozca, pues yo soy Irene y Mario al otro lado. Y nada, eso, bienvenido a todos y que bueno, este es un directo para hacer un poco ameno, hombre, Soco. Un poco ameno, veros cómo van sus vuestras sensaciones corriendo y dudillas que podáis tener. Así que nada, bueno, y para los que no lo sepan, Mario se lesionó del tendón de Aquiles y bueno, lo operaron y ahí va, en plena rehabilitación. Que te iba a preguntar, ¿recuerdas el último día que saliste a correr? Sí, el 31 de enero, viernes, a las 12:30, 1 menos cuarto. Hostia, la hora tampoco es... Hice un test para ver cómo iba de cara a la carrera de Quijote Extreme, la que se hacía en la chimenea. Ostras. Y ya está. Me tocó trabajar ese finde y al domingo me pasó. Ostras. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí, Bueno, sí, lo recuerdo. Pero vas muy bien. Sí. Ya cuando termine la cuarentena seguramente que estés Andar seguro. ya empezando a... Bueno, sí, andar vas bien, ¿no? Sí, pero Ya. tengo una ligera cojera. Según Sí, que... va pasando el tiempo de andar, Ajá. pues el cuerpo va compensando y al final cojeo sin darme cuenta. Empiezo muy bien, pero al final cojeo. No me queda Sí, a otra. Dani también le pasa un poco. Pero bueno, va poco a poco también. Si es que está ahí lisiado los Sí. dos. Vaya Total. grupo. Bueno, pues a ver, yo había pensado, como ya te había comentado un poco, organizar, que yo soy muy cuadriculada, Sí. presentar un tema para hacerlo un poco más ameno, hablar de nuestras experiencias, un poco, pues eso, charla técnica o lo que vaya surgiendo, y luego dar paso a que nos hagan preguntillas y eso. Sí. Mutilados. Y si la gente tiene alguna pregunta que está relacionada con algo que vayamos hablando, pues no hay problema. Eso es. Bueno, pues yo había preparado para empezar, pues eso, empezar a correr como primer tema. Así que nada, yo he empezado a correr, tú ya sé que no. ¿Y tus sensaciones después del Mis parón? sensaciones, pues la verdad que, a ver, es que también empecé un poco, pues, ya sabes que en casa del herrero cuchillo de palo. Sí. Pues yo mando cabeza a la gente y lo primero que hago es me ato a la perra a la lumbar y que me tire. Los ritmos se Las disparan. agujetas. No, pero no por el ritmo, es por frenarla. Precisamente para no ir tan rápido, pues frenándola, pues es como si estuviera bajando Sí, hiciste ahí excéntrico. una trialera. Así que, pues eso. Pero bueno, el otro día ya salí más tranquila y a ver, es normal las agujetillas y eso. Pero bueno. Yo con la gente que he hablado, hay los dos casos, como tú dices, el que hace un poco de caso y pues a poco y aún así dice que parecía que se sentían torpes cuando sobre todo contactaban con el pie en el suelo. Más que Ostras. más que cualquier otra articulación, decían que era la reactividad del tobillo lo que habían perdido un montón. Y otros pues que directamente 14, 15 kilómetros por la montaña, como locos. Como algunos que yo me sé. Sé que nos está viendo o nos va a ver mañana el presidente de nuestro club. Bueno, pues le dije que fueran despacio, no sé qué. Bueno, pues el tío, 12 kilómetros a 4:10 por la Hombre, depende. por caminos, que ni siquiera ni asfalto ni nada de colas de montaña. Ostras. Digo, tú dosificando. Madre mía. Eso es. Joder. Pero se está. Pues nada, no sé. Y
Pues vosotros, los que nos estáis viendo, a ver que sí, soy uno de esos, Agus, dice. Sí, claro, también otro. Pili es una de las que ha seguido tus recomendaciones, ¿no? Sí. O sea, y aún así ha tenido molestias que yo sé. Y Miguel Soriano también siguió recomendaciones, pero el segundo día, eso es, el segundo día ya se disparó. Vio que no tenía nada en el cuerpo, de agujetas, me refiero, y dijo, fuera. Claro, es que a mí lo que me pasa es eso, cuando vuelvo a correr, después de un parón, pues yo que sé, después de vacaciones o algo así, aunque no haya estado parada del todo, pero siempre me pasa que mi cuerpo recuerda el ritmo último, que entonces a lo mejor los 2-3 primeros minutos siempre me flipaba. Y ya he aprendido, después de tantos años, he aprendido a controlar esos primeros días. Yo a medias, yo ni he salido, Óscar Arroyo. Mi hermano al final tampoco ha salido, pasé ahí eso, pero ya está. Pero bueno, que sí que hay que salir, si los deportistas tenemos que hacer lo que nos guste y ya está. Claro, eso. Y más si nos dejan. Y decía Dani por ahí... ¿Qué Dani? Dani, mi Dani. Que cómo consigue reactividad, volver a ser reactivo, dice. ¿Con el tobillo? Sí. Pues haciendo ejercicios de tobillo a tope. Claro, sí, bueno, lo está haciendo. Bueno, lleva una semanilla que está flojeando. ¿Es normal que duela el culo? Pues depende de cómo corras. Es que yo cuando me ha dolido mucho el culo es porque he hecho cosas un poco, o iba muy sentada, o no sé cómo... Pues normalmente las primeras veces que salgo a correr, o velocidad también, cuando hacen más carga. Pero a mí, normalmente las primeras veces que suelo de vuelta a correr, me duele los cuádriceps, más bien. Lo que más teme la gente quizás son las agujetas. Sí. Pero las agujetas, es que si se hacen las cosas bien, no tienen por qué ser tan excesivamente grandes como para que no te permitan hacer el siguiente entreno. Claro, y si tienes una agujeta del copón, pues es que no has hecho bien el entreno. Nos dicen por aquí, dice, bueno, un día correr y otro día andar, pues precisamente para la vuelta a correr, yo creo que sí. Pero también depende del nivel de la persona. Yo primeros días a 6 kilómetros al ritmo de 6 corriendo por sensaciones. Y es que al final, pero cuidado con las sensaciones, porque es que es lo que decimos, que el primer día pueden ser unas sensaciones demasiado buenas de haber parado. Eso es. Y que el cuerpo te pida caña. Claro. Hombre, Jaime se ha unido. Me refiero a esas personas que han perdido la reactividad a la hora de correr de nuevo. Yo ya sé que tengo curro. Lo que decías al principio, que había gente que había notado que el pie no era reactivo. Claro. Pero eso es porque no hemos gestionado impacto durante la cuarentena. Eso es. Entonces, al volver a tener impacto, pues al principio el cuerpo necesita ir recuperando las sensaciones poco a poco. Y aunque, como tú dices, el cuerpo siempre va a recordar cuál fue el último entreno que hizo corriendo, pero no le puedes hacer caso y tienes que tener más cabeza que sensaciones. Sabiendo cómo ir poquito a poco, y que es una, como tú dijiste una vez en el vídeo, es una mini pretemporada de 3-4 semanas para asegurarte que vas progresando y que cuando ya vuelvas a meter tu entrenamiento normal no vengan lesiones, sobrecargas, en el mejor de los casos. En el peor, pues que haya algo grave, como me pasó a mí, que yo no sé por qué, pero me pasó. Claro. A mí dicen por aquí, pues a mí me dio por estrenar deportivas según se pudo salir a correr, a caer con una rozada. Hombre, es que eso es un error grande. Es un error grande. La primera vez, después de mucho tiempo sin salir a correr y después de no usar esas zapatillas nunca, es que, vamos, o sea, rozadura asegurada. Siempre una zapatilla, yo por lo menos me la pongo antes para andar por casa, o si estoy en el trabajo, los entrenos, quiero decir, los entrenos personales, ahí está. Y aún así, yo soy de los que uso vaselina, porque suelo tener rozadura.
Sí, pero además es que tú, como tienes el Eso pelo es. bastante planito, te rozará también por abajo. Sí. Y por lo que sea, tiene más puente la zapatilla. Si no te Pero empezar a correr así, siempre por progresiones. Y ya, quiere decir, una buena progresión y ya está. O te informas y si no, pues pregunta a quién debes. Y ya está. Y que los deportes cíclicos, porque sí que es un error pensar, sobre todo, que si no tengo agujeta, no he entrenado bien. no, eso es un error. Y sobre todo los deportes cíclicos, a una persona muy entrenada es muy difícil que le salgan agujetas. Claro. Pero bueno, aparte, siempre que cojo yo, por ejemplo, la bici, aunque no tenga impacto, siempre me salen unas agujetas típicas de bici. Lo que pasa es que correr, al meter impacto, es como mini pliometrías. Al final Sí. estás todo el tiempo haciendo, pues eso, mucho excéntrico, el impacto ya de por sí da bastante agujetas, como un hit. Entonces es lo que pasa, que siempre vas a tener molestias al volver a correr. Pero vamos, las agujetas son por el cambio de actividad, de rutina. Claro. Y para empezar a correr, lo primero, ponte en forma para empezar a correr y no corras para ponerte en forma. Porque si estás fatal, lo mejor precisamente no es correr, no liarte a correr como un loco. Eso es. Ya hablaremos de eso, como ejercicio, pues eso, gente que sale a correr con un montón de kilos de más y se hace más daño y es súper contraproducente, que sí, que es bueno para perder grasa, pero con cuidado. Claro. Bueno, aquí La gente no habla. que te toca, si tenéis alguna duda, bueno, yo voy pasando de temas, o sea, Lesiones. así hoy. Voy con lesiones, a ver. Las agujetas alguna vez se van por los dolores de las piernas, cada pierna. A ver. Series y cuestas. ¿A partir de cuándo podemos meterlas después del confinamiento? Sabiendo desde que nos dejan 3 días a la semana despacito. Esto dice Óscar Arroyo. ¿A partir de cuándo podemos meterlas después del confinamiento? Sabiendo desde que nos dejan 3 días a la semana despacito. Pues depende, bajo mi punto de vista, depende de la intensidad de las series. Porque yo las progresiones que propongo para empezar a correr es los descansos, hacerlos activos, andando lo más rápido posible. Y luego, en verdad son miniseries. Lo único que los esfuerzos no son ni máximos ni submáximos, puesto que estás empezando otra vez. Si él se refiere a las series más intensas, pues es que depende mucho de conforme vaya él asimilando el entreno y se note cómo va evolucionando. Esto es como, pues eso, una escalera que cada vez los peldaños son más... O sea, se te tienen que hacer los peldaños cada vez o igual al subir, que no te cueste tanto. Si te cuesta uno muchísimo, pues vuelve o te quedas en el peldaño anterior. Eso es. Entonces, ¿cuántos días sería Dos. bueno hacer cuesta? Lo de la serie, yo hasta la tercera semana no empezaría a hacerlas con intensidad, Eso es. como poco. Intensidad, pues eso, 70%, 80%, pues eso, series ahora del 60, 70 como muchísimo. Pero después de la primera semana es ir viendo cómo vas. Nos preguntan cuántos días sería bueno hacer fuerza. Bueno, luego lo hablaremos porque yo tengo ahí el este de fuerza, pero Yo, para running largo, no sé. yo soy muy fan de la fuerza. Mínimo 2 días en semana. Eso es. Mínimo. Y luego, También depende del momento de la temporada. claro, y luego ya depende la estructuración que le des. Pero con 3 días, si le das una buena estructuración, se puede casi mantener en toda la temporada. Sí que es cierto que hay puntos en los que la fuerza pues tiene que ser más específica y a lo mejor es encuesta lo que estábamos hablando antes, pero sigue siendo un trabajo de fuerza y quita un trabajo de lo que es la fuerza del gimnasio, de la sala. Eso es, fuerza específica, pues a mí, por ejemplo, yo sí meto arrastres en atletismo, es fuerza específica. Entonces tengo que quitar un día de fuerza, solo sesión de fuerza, porque al meter arrastres es que si no me lastra. Madre mía, echamos de menos la serie, dice Sara. Ya te digo, Sara, dice Pili.
Vale. A ver, dice, hola, tengo una duda, llevo sufriendo ansiedad y bajo de ánimos por una experiencia en una carrera. ¿Qué consejo me daríais, por favor? Tema de... pero causada por una carrera. Ostras. O sea, ansiedad que a lo mejor vas a correr y te causa ansiedad el hecho de salir a correr o de una experiencia de competición. A mí la verdad que cuando compito, cuando empecé a competir me daba muchísima ansiedad, muchísima. O sea, yo lo pasaba fatal, fatal. Y es una cuestión de mentalizarte de que puedes, de que... No sé, yo te iba a preguntar luego, Mario, a ti, que qué pensabas antes de una carrera, antes de una competición, qué se te pasa por la cabeza. Justo antes de una competición. Sí, el momento antes de la salida o el día, la fase de preparación antes de empezar a calentar, yo qué sé. Yo cuando empiezo a calentar, si es una prueba que sí que quiera ir a tope y demás, si es objetivo de la temporada, me aíslo ya. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya me da un poco igual lo que haya por al lado. Yo voy a hacer mi carrera y ya está. Y si conozco a la gente... Ni negativos ni nada, ¿no? Claro. Y si conozco a la gente y conozco a los rivales, pienso también en cómo van a salir ellos, cómo habrán planteado ellos la carrera, ¿la habrán planteado como yo? Y una de las cosas que he aprendido es que al final tienes que hacer tu carrera sin perderlos de vista a los que estén en tu rango, sin perderlos de vista, pero hacer tu carrera. Porque si te la revientan, no la disfrutas y ya vas a arrastrar toda la carrera. Pero intento aislarme. De trail, ¿no? Sí, bueno, de trail o es eso es. Distancias largas, vamos. Distancias largas, a partir de los 5. En mi caso hay carreras en las que no tienes que pensar y salir a muerte y te tienes que templar un poquito antes, pero hay carreras como las de vallas que como no hagas tu carrera, o sea, en la última recta pues sí te puedes fijar en los rivales y tal, pero como no vayas a hacer tu carrera te pueden reventar la carrera, es decir, te empiezas a fijar en una, estaba más rápida, pasa la valla antes que yo. Entonces, dice, fue una mala experiencia al terminarla y me ha costado mucho correr lejos. Bueno, poquito a poco. Si es que es no tener miedo y la experiencia en general de mi vida, no solo deportiva, es que si tienes una mala experiencia, afróntala cuanto antes y quítate el miedo cuanto antes. Porque como le empieces a coger miedo, oye, hoy no salgo, que me da cosa, que tal, yo creo que eso es contraproducente para superarlo. Y si esa ansiedad ha venido por a lo mejor algo de ritmos o conseguir una meta o lo que sea, que vuelva solamente por disfrutar, sin ni siquiera ponerse el reloj para correr. Y ya está. Que regrese un poco a lo que te hacía moverte y correr, que te gustaba correr por algo. Bueno, lesiones. ¿Lesiones típicas del corredor? Sí. Yo creo que son la fascitis, tendinitis, de Aquiles o de rodilla. Rotuliano, sí. Y en el trail, Irene, una de las más comunes es el tensor de la fascia lata. La famosa cintilla. La cintilla iliotibial. Esa es súper común. Porque en el trail, sin darte cuenta, sin querer te metes más distancia de la que harías por asfalto corriendo. Porque como llevo una subida, pues esta la voy a afrontar la voy a afrontar andando. Y entonces te permite estar más tiempo, pero el impacto luego es mayor, porque también vas a estar más tiempo bajando. Y la cintilla es mortal en los de trail. Yo te voy a contar la primera vez que me pasó la cintilla. La cintilla me pasó una vez, que bueno, estaba entrenando, era pretemporada, no sé si llevaríamos 2-3 semanas entrenando en pista ya. Y nos fuimos un día a la montaña, un domingo. Y no sé si es que no tenía los cuádriceps preparados o por no haber cogido casi nunca montaña, o sea, no estar acostumbrada a ese
estímulo, pero tenía unas agujetas en los cuádriceps, dolor de rodillas, dolor de culo al día siguiente, hasta que de repente me dio un pinchazo en la rodilla y digo, ya está, me he reventado, o sea, al día siguiente entrenando, me he reventado la rodilla. O sea, es una sensación malísima, pero y me duró años. Yo tuve una experiencia con la cintilla muy mal porque yo no sabía lo que era y fue mi primer trail de 30 kilómetros en las Cenagas hace ya 3 años y yo creía que me había hecho algo en la rodilla porque es que no podía, no podía dar ni un paso. Un latigazo, eso es. Y yo digo, es un algo me he hecho. latigazo horroroso. Menos mal que por suerte fue eso nada más. Pero Me sí. dijeron el otro día también, que es muy típico, la pata de ganso. Que es un poco lo que pasa en la cintilla, pero por dentro. O sea, por detrás, sí. Son distintos músculos, pero que al final son tendinitis, son inflamaciones que van cerca de las articulaciones. Así que... Pero bueno, casi todo es, por mi experiencia, es por falta de... por exceso, Sí. en el caso del trail. Las de sobreuso. Por falta de fuerza, eso es. Que tú las de dices, sobreuso. esas son las peores. Porque Eso normalmente no te das cuenta. Entonces vas acumulando poco a poco y cuando das la cara tienes ahí liada de Dios. Eso es, sí. Y dice, bueno, tengo una molestia, pues por eso has cuidado lo de correr con agujetas, porque de repente no sabes si son agujetas o es una molestia Claro. de la rodilla por otra cosa. Y nada, y luego pues las fascitis, pues tú también has tenido, ¿no? Sí. Fascitis plantar. Yo estuve bastantes meses también liada, Dani también tuvo. Yo creo que la fascitis es algo que no sé, es muy doloroso, pero tampoco es recomendable parar. No, que va. Yo cuando paraba tampoco me venía bien. Luego vas al médico, te dice el médico, para, que estás haciendo el loco, y a las 2 semanas o 3, que les pasa a muchos atletas míos, quieren volver a correr y han perdido ya toda la forma. Sí, yo creo que la clave es intentar, cuando tienes una lesión, intentar trabajar bien esa zona, pero hasta donde te permitan no ir hacia atrás. Eso es. Porque es que cada paso que pegues de más hacia adelante lo vas a tener que volver hacia atrás, en las lesiones. O si tienes una lesión que, pues yo qué sé, por una rotura de hueso, pues ahí sí que no se puede usar esa zona. O sea, son lesiones más graves, pero hablamos de lesiones típicas de... Pero aún así que no pare. Eso es. Yo he intentado parar, menos Claro, sí. de la rodilla hacia abajo, yo con la escayola iba y todo a entrenar. Claro, tú si hubieras parado, es que en tu caso, que es una lesión larga, fíjate la que se te podría haber liado. Y aparte es eso, que si no paras, pues sigues generando estímulos metabólicos para que el músculo no se vuelva vago. Y así también, que se me ha ido esto. Pero vamos, que parar cero, a no ser que sea una lesión gorda. Decía aquí Chema Chumils. A ver qué dice, también. ¿Recomendáis entrenar con pulsómetro aunque no tengas una prueba de esfuerzo hecha? Entonces, ¿cómo conozco mis porcentajes de esfuerzo más o menos? Yo si quieres le meto mano ahí. Sí, mete. Pues, a ver, la frecuencia cardíaca es un indicador que es muy fácil, por así decirlo, de que todo el mundo sea capaz de trabajar con él, porque hoy en día puedes conseguir pulsómetros por un coste muy barato, que sean muy económicos, pero tiene sus limitaciones. Las limitaciones de que llega un momento que no te va a subir más la frecuencia cardíaca, o ha llegado a un tope la frecuencia cardíaca, pero ya no llega más. Y entonces se intervienen otros tipos de sustratos que hacen que llegue a esas intensidades. Y luego que al final se ha demostrado que lo mejor es, eso te lo va a dar la experiencia, y es la escala de esfuerzo. Tú mismo como deportista
sabes bien cómo cuantificarte en una escala de esfuerzo que te pongas, pero siempre utiliza la misma. Si vas de 0 a 20, pues lo sabes, o si vas de 0 a 10. Pero lo mejor es la escala de esfuerzo. La frecuencia cardíaca está muy bien, pero se nos puede quedar corta. Y según lo que yo he visto, porque además lo mira lo de la frecuencia cardíaca, viene genial cuando trabajamos series largas y rodajes. Sí, pero cuando ya te metes en series que van por debajo de los 2 minutos, no es recomendable. Porque es que... No, más que nada, porque es que yo me pongo, por ejemplo, me pongo a ver mis pulsaciones después de una serie de 200 y te o suben 50, o incluso de 60, y es que o sea, en cuanto empieza a contar en 6 segundos, porque no tiene sentido tampoco estar con el pulsómetro puesto, y veo 180, 190, incluso 200 pulsaciones, que no, o sea, lo único que sirve es para ponerme nerviosa. O sea, y que hay veces que estás en el descanso y no has bajado del todo. No te baja. Eso es. De hecho, terminas la serie y siguen subiendo un pelín a veces. Y no has bajado del todo y te toca ya hacer la siguiente serie. Pero sin embargo te encuentras prácticamente bien. Pero todo es conforme lleves la carga del entrenamiento. Si... Aquí Rubén... Sí. Si la carga del entrenamiento normalmente la cuantificas por la frecuencia cardíaca, tú mismo vas a saberlo. Pero si no la cuantificas otra frecuencia cardíaca, pues tiene esas taras, la frecuencia cardíaca. Y luego, pues claro, lo que ha dicho de la prueba de esfuerzo, pues ojalá y todos los deportistas que nos llegaran tuvieran una prueba de esfuerzo para saber los umbrales y todo eso. Rubén Rivilla, todavía recuerdo en las pruebas de INEF participantes que en la salida hablaban de que no pasaban la prueba entrenando y en la salida salían detrás de los atletas a 3:30. A mí eso también me ha pasado. Pues eso, estar acostumbrada a correr y digo, o sea, me va a quedar la última y resulta que en la última vuelta estás recogiendo cadáveres por todos lados. Sí, porque sí. es que no aguantan. A mí eso me ha pasado mucho en las carreras populares de los pueblos. Las que son menores de 5 kilómetros, la gente sale volando. Y dices tu madre mía. A los 500 metros iban cayendo como chinches. Eso es. Bueno, y también me ha pasado a mí, por ejemplo, el estar entrenando ya para pista y de repente volver a una carrera larga. Entonces, de estar acostumbrada a hacer ritmos mucho más rápidos, de repente salgo los 500 primeros metros a tope y me di cuenta de que voy la primera y digo, pero si yo no voy a quedar la primera, o sea, ¿dónde voy? Porque ya lo sabes, pero si no lo sabes es que te vienes arriba y cuando te viene el cansancio, adiós. Así que... Pero ¿cómo nos desviamos de las lesiones, eh? Sí, aquí dice uno, 3 meses y medio estuvo con fascitis. Pues eso, suerte. Yo no sé si llegué a tenerlo 1 año y medio, o sea, no sé. Sí que de vez en cuando tengo dolorcillos y eso. Aquí Fran, cuando corro... No, Fran es nuestro Fran, ¿eh? Vale. Cuando corro por asfalto o terreno un poco duro, tengo dolor y voy con sensaciones de que el tendón de Aquiles va a decir hasta aquí. Y en cuanto me meto a camino menos duro, 0 molestias. ¿Qué opináis? Pues puede influir de todo. Desde conforme pise hasta que lo tiene cargado, de verdad. Por asfalto o terreno duro, por eso, molesta más el tendón de reactividad. Aquiles. Claro, tú además que sufres un poco más de tendón de Aquiles, yo es que eso no me ha pasado. Más que de repente de pasar de terreno duro a terreno blando, pues se me torcen los tobillos. Pero eso de que me duele el tendón o no me Debe pasa. de ser por la absorción. Porque si está muy blandito el terreno, pues absorbe un poquito más, no tienes tanta reactividad. Pero cuando el terreno es más duro, sí que sobrecita más la zona. Y también influye si va más rápido. Como vaya más rápido, más se aprieta el tendón, ¿eh? Y por experiencia, bueno, por la mía no, por ver a gente cómo corre y el tipo de dolencias que tiene, gente que corre muy sentada, que tira mucho de pues lo que estábamos diciendo, de glúteo y de gemelo, al final termina molestándole el tendón de Aquiles. O sea,
yo creo que eso también puede influir. Pero no sé, a ver si hay alguna más preguntas. Y ante una condromalacia, ¿qué ejercicios serían buenos para no perder músculo y que se vuelva vago, entre comillas? María Modano. No, Aitro M34, no sé. Condromalacias. A ver, es que al final es un desgaste de la articulación, es como una artrosis avanzada. O sea, avanzada no, temprana. Yo creo que lo mejor para una condromalacia es hacer ejercicios de fuerza específicos. De fuerza y sin impacto. Eso es, sí. Empezar por isométricos. Uh-huh. Y a partir de ahí seguir. Pero luego depende, como tú ibas a decir, el grado de la condromalacia que tenga y lo que le permita. Eso es. Yo, por ejemplo, bueno, yo sé que tengo, a ver, diagnosticado, porque se me salió la rótula una vez, entonces al final se ha creado una condromalacia en la rótula. Pero si, por mi experiencia, si paro, me duele la rodilla. Cuando estoy entrenando y hago mucha fuerza, me deja de doler. O sea, es que al final la fuerza va a hacer que los músculos estén más fuertes y protejan la articulación. Claro. Eso sí que es... Si es que eso es como... vamos a hacer entrenamiento de prevención. Pero es que el entrenamiento de prevención es entrenamiento de fuerza. Es que no hay ningún entrenamiento que prevenga más que la fuerza. Eso es. Que luego te puede pasar, claro que te puede pasar. Pero no. Dice Chema, es que si me fío del pulsómetro estoy en zona 5 toda la clase y en teoría es imposible. Dice Dani, la zona Chema. Zona Chema, madre mía. Por lo que estábamos hablando, que intervienen otros sustratos y demás, y otras vías, Sí. Y que las tolera bien. Hay gente que sube mucho de pulso, empieza a generar lactato, pero lo tolera súper bien. Además, antes se creía que el lactato era perjudicial y ahora se ha comprobado que es un sustrato que puedes utilizar. Uh-huh. Entonces... Bueno, es que se está comprobando que estamos ahora viendo mucho, estamos muy frikis con tema de cáncer y ejercicio, y se está comprobando eso que es beneficioso en tema de cáncer y de vuelta, o sea, que no es solo ejercicios de cardio como se creía al principio, ¿no? Con cuidado, a ver si se va a acelerar las células y tal, y resulta que el lactato, o sea, ejercicios de HIIT, de media intensidad, pero por intervalos, es súper bueno. Dice aquí Dani, hablando de antes lo de los ritmos, mi padre en el duatlón diciéndome que no le esperara que tirara, que íbamos a 3:45. En el de Calzada, el que fuimos a verlos. Eso es. Madre mía. En fin. Bueno. ¿Cómo se acuerda Mario de mí con la condromalacia? María Modedano. Claro. Ahí está. Eso es. Bueno, Fran se ha unido también. Bueno, yo creo que de lesiones, al final el resumen es hacer mucho trabajo de fuerza. Mucho trabajo de fuerza. A ver, pasamos al siguiente, que esto tiene mucho que ver. Técnica de carrera. Y aquí te iba a hacer otra pregunta a ti. Yo me he vuelto fan de la técnica de carrera. Eso es lo que te iba a decir. Yo no hacía casi técnica de carrera y yo me he vuelto fan de la técnica de carrera desde que he entrenado contigo. Sí, porque claro, al final nos juntábamos, para quien no lo sepa, hay mucha gente que nos juntábamos en la pista para hacer series, yo las mías de velocidad y de... pues eso, de 300, 400 metros y al final al principio siempre, bueno, yo es que me paso calentando, o sea, más que entrenando, más que haciendo series, y vosotros venga, llego a la pista y ya empiezo prácticamente a hacer series, y eso yo no puedo. Entonces, oye chicos, hacer un poco de técnica de carrera, que es necesario, primero para calentar y preparar los músculos y los pies para ese impacto, para que no te cueste tanto esa primera serie, y después para mejorar esa eficacia, eficiencia corriendo. Voy a poner el ordenador que se me ha... Ah, bueno, está aquí. La técnica de carrera son todo cosas positivas. Corres mejor. Al correr mejor eres más eficiente desplazándote y no tienes que gastar tanto para un mismo trayecto.
con la misma intensidad. Y lo mejor de todo es que, sin querer, haciendo técnica de carrera, también haces trabajo que hablábamos antes, tanto de prevención como de fuerza específica. Entonces, son todo ventajas. Y luego en las fotos quedas mucho mejor, eso no hay duda. Como en esa. Claro. Por cierto, que esa tiene su historia, que parece que yo, bueno, realmente ahí voy delante, pero hay que decirlo. O sea, yo no voy a ser flipada. Tú, recuerdo ese día, además nos hizo la foto. No sé, no me acuerdo. Sí. Como siempre, pues eso, yo me uno a vuestras series, os tiro la serie, quizá. Pero claro, yo tengo 4 o 5 o como mucho 6 si estoy en semana fuerte. Pero vosotros tenéis, pues eso, 8, 9, 10 series. Entonces, claro, yo voy delante, pero tú es que ibas a tu ritmo, que pero era fuerte para la serie. Claro, pero que me cogías. Esa también es una buena pregunta. La diferencia que hay entre las series de un velocista, como es tu caso, con las series de gente de fondo. Que la mayor diferencia es que vosotros la intensidad es mucho mayor y el descanso también, puesto que buscáis adaptaciones diferentes a las que buscamos nosotros. Y eso a la gente le cuesta verlo. Yo busco a lo mejor y dices, joder, 4 series, sí, una mierda. Claro, es una mierda, 4 series de 200. Pero a la segunda serie, como me haya pasado un poquito, es que ya no recupero. Es que estoy, bueno, vosotros me habéis visto dar vueltas con el culo en el cogote, como digo yo siempre. Vosotros a lo mejor lo que tenéis es esa sensación de agobio más de cardio, de que no podéis respirar tan bien. Y las piernas, pero de diferente manera. Cuando haces series cortas se te hinchan, como yo digo, y cuando ya las series son más largas, notas que las piernas no dan más, pero no se hinchan. Ajá. Claro. Es que no dan más. Tus primeros 300, ¿eh? Vaya. 12-300, me dice. Un entrenamiento clásico de medio fondo, 12-300, 2 días sin moverme. Y aún así, bueno, los 300 ibais, yo creo que por encima de vuestro ritmo que debíais ir, y los 400, sin embargo, os quedabais muy cortos. Yo creo que podíais dar un poquito más. Podíais hacerlo más rápido. Es que para mí el 400 es lo peor que hay. Porque te permite ir rápido, pero llegas muerto. Entonces es una serie muy complicada. Sí. Para mí, bueno, es pues eso, más duro que un 500, por ejemplo, pero bueno, es que al final todo depende de la intensidad a la que vayas. Y que un ritmo, un segundo por encima al 100, bueno, puede hacerte respirar un poquito más, o un segundo por debajo puede ir que no recuperes bien. Sí, eso te das cuenta en cuanto empiezas a seguir un poco la serie, dices, madre mía, ¿cómo es posible que un segundo cueste tanto? Ahí sí que lo aprendes, sobre todo en las distancias cortas. Ajá. Aquí me dicen, fundamental, me imagino que será la técnica de carrera, se notan los atletas que entreno, los que llevan un año haciendo técnica con los que empiezan nuevos. Bueno, es que la técnica además es que es el primer día que haces técnica, primero que te ves muy torpe. O sea, yo las primeras veces que hacía técnica yo me veía súper torpe. Y es un aprendizaje continuo, o sea, al final es como aprender a hacer sentadillas o aprender a hacer, pero claro, la sentadilla la puedes hacer lenta, la técnica es muy complicada hacerla lentamente, entonces al final, pues eso, ahí viene la torpeza. Pero se nota mucho, porque hasta nuestro Alex mejoró algo. Hombre, que sí mejoró. Alex iba dando unas zancadas, pero entrando de talón, empujando con el alma, y porque el tío tiene una fuerza sobrehumana, que si no, a la primera recta ya habría muerto. Es vital hacer técnica de carrera y muy poca gente la hace. Sí. Quitando a la gente que entrena en pista, y muchos ni siquiera. Sí, pero y aún así, entrenando en pista es bastante... Y gente que es muy buena, ¿eh? Yo he entrenado con gente que tiene una 11 en maratón, hablando de fondo, del media maratón, hablando de fondo, y su calentamiento pues son rodar 3-4 kilómetros, y ya serían con las series. Y luego vienen las lesiones.
O sea, es también para evitar lesiones, que por... Bueno, yo también, a ver, nos han preguntado por aquí que para vosotros cuál es el ejercicio técnico más difícil de técnica de carrera. Para ti, ¿cuál sería el más difícil? De los que hago contigo, las impulsiones quizás bien hechas. Las de los pies. Sí, las impulsiones y luego hacer los segundos de triple bien. No pegar zancadas grandes saltando. Claro, sin no hacerlo saltando bien. hacia arriba, sino saltando hacia adelante. Con su pie armado, coordinando todo. Bueno, es que quizá acabas de decir la clave. El pie armado es lo más complicado, de las cosas más complicadas de conseguir. Y ahí es cuando O sea, se producen los niños, esguinces. Efectivamente, si un pie entra en esta posición en el suelo, tiene mucha más probabilidad de torcerse que si entra en esta posición, armado el talón. Claro, que no significa que entres de enseñando el talón. talón al suelo, eso es. No significa entrar de talón, sino que tu pie está armado, está con los dedos para arriba, para el cielo. Es el zarpazo, Ahí que está. se dice. Y yo quería decir aquí, para que la gente, bueno, que se haga un poco de idea de los tipos de técnica, o sea, los tipos de ejercicio de técnica de carrera que puede haber. Y yo siempre lo divido entre ciclo anterior, pues ejercicios como skipping, como lo de un caballo por delante, o sea, corriendo por delante y tal. Luego los de fase de apoyo, que es como el que acabas de decir tú, el de Las batidas. las impulsiones y correr bien, apoyando bien el pie en el suelo. Y luego los del ciclo posterior, que son tipo los rusos, que sin elevar las rodillas, pues se aprenda Golpeamos. bien a impulsar con la parte del glúteo, la fase, o sea, la parte posterior, toda la zona posterior de la pierna. Y eso, ¿cuál es el ejercicio que mejor se os da en la técnica de carrera? Yo es que depende de la temporada. O sea, hay veces que ni el skipping se me da bien. Depende de la temporada, depende de las agujetas, depende de la carga muscular. Si a lo mejor estoy empezando a hacer mucha velocidad, pues es que los ejercicios de tracción y de empuje de ciclo posterior no los puedo hacer bien porque me rompo. O sea, es que depende de la temporada, pero vamos. Yo los que son Bueno. facilitos, que yo no soy muy... No, pero bueno, realmente para trail y para largo... Sí, es un complemento que ayuda. Eso es, ayuda mucho a colocar bien la cadera, a coger fuerza específica de cadera. A no sentarte cuando vas cansado, corriendo. Eso es, apoyar bien el pie y sobre todo en el trail, que cuando vais cansados se empieza a doblar los pies de todas las maneras posibles. Así que cada entrenador que hemos tenido tenía ejercicios de técnica diferentes. Anda, Carlos. Pero que los llamáramos de manera diferente no significa que sean diferentes. O sea, explícate. Porque vamos, que yo sepa que vengo de Madrid y en Madrid prácticamente los ejercicios son los mismos que aquí. Así que otra cosa es cómo los tengamos pautados para enseñarlos. O sea, avanzamos que no tocamos nada. Sí, eso es lo que iba a decir. Que nos A enrollamos ver, nosotros. aquí, a fuerza. Hemos hablado un poco antes de fuerza. Pues... Y ahora después bueno, voy a resolver un par de preguntas que me dijeron y las he buscado. Del trail. Pero del trail, Sí. vale. Cuando, Pues, ahora más adelante. Bueno, solo decir de fuerza, hemos hablado un poquito antes y así pasamos más rápido. Herramienta súper necesaria para correr mejor y sin lesiones. Y en el tema del atletismo, pues que estés súper bien pautada. O sea, que Eso no es. vale hacer, pues yo qué sé, te pones a hacer culturismo y no tiene ningún sentido. Eso, mucha gente dice, no entreno fuerza porque luego no soy capaz de hacer bien el entrenamiento de carrera. Pues es porque la fuerza no está bien planificada, eso es. Eso es. La fuerza es súper importante y no se negocia, por lo menos con lo que nosotros. Eso es. Bueno, pasamos si quieres a lo del trail. No, en el trail es que algunos
me han preguntado y me han dicho, pero te lo voy a preguntar por aquí en directo, que me da vergüenza. Cuando algunas preguntas son súper interesantes. Ha habido una que yo creo que es muy típica en el trail, que es cuando tengo una cuesta, cuándo corro y cuándo ando. Al subir. Claro. ¿En qué momento me compensa más andar que correr? Y aquí... Ostras, es que te voy a decir que aunque no lo creas, yo he hecho trail, aunque sea 2 carreras. En la famosa carrera Safa, de Baena, ahí está. la Safa Baena, y la verdad es que esa era una de mis dudas. O sea, empezaba a correr una cuestecita y ya cuando se pone súper empinada, es que no sabes, porque empiezas a andar y te cansas más. Y es que no sabes cuándo, no sé. Lo primero que iba a decir es que el andar en el trail se entrena. Eso es. Porque hay que dar pasos cortos para no forzar demasiado glúteo y isquio, pero si los doy muy cortos también se esfuerza mucho gemelo Y el cuádriceps. y el cuádriceps. Entonces el andar se entrena, pero los estudios que hay dicen, lo que dicen es que cuando te encuentres una inclinación superior al 9,4%, el gasto de correr es muy elevado y muy poco sostenible, entonces mejor andar. Y inferior, si estás entrenado y lo aguantas, pues que corras. Eso es de gente entrenada. Y con gente que no está entrenada, que no hace mucho trail, la clave es cuando lleves un ritmo que esté muy superior al que llevas normalmente, llaneando cómodo, hablando con un amigo, ponte a andar. Porque vas a petar muscularmente y metabólicamente. Claro, es que cuando una cuesta se hace muy empinada y sigues corriendo, prácticamente estás corriendo en el sitio. Claro. Porque caes en el mismo sitio, entonces es lo que dices, se gasta demasiado para no avanzar y es mejor andar, claro. Sí. ¿Cuándo empezasteis en este gran y bonito deporte? Nos preguntan. ¿Cuándo empezamos? Pues yo empecé en el atletismo en sí a los 11 años. Yo no. Yo empecé más tarde. Yo he jugado al tenis federado hasta los 18 años. 18 y 19. En primero de carrera lo tuve que dejar. Porque ya no me daba tiempo. Y ahí fue cuando ya me aficioné a correr y bicicleta. Porque no puedes estar sin competir. Si siempre has competido, te lo pide el cuerpo. Entonces te ataba menos. Es que eso es cierto. Yo cuando dejé de competir, como que no encontraba no sé, no encontraba las ganas de entrenar. Claro. Hasta que volví otra vez al atletismo, que bueno, te intentas mantener en forma, pero siempre intentas el pique. Bueno, y el fútbol. Sí, es verdad. Ahora sí veo los comentarios. ¿Ahora sí? Sí, Luismi acaba de ponerlo. Sí, estuve con él jugando al fútbol. De hecho, el mejor año de mi vida jugando al fútbol, estuve con él. Bueno, de ruta queremos decir algo, de 5 o 10K. Yo de ruta, no voy a decir, bueno, ahora después tengo una sorpresilla. Para el final, lo hago ya, por si acaso. Si quieres hablar ya, claro. Quería comentar, Irene, a ver, esta no es, porque la oficial cuesta unos 300 euros, 275. Pero cuando sacaras el tema de hablar en ruta, te iba a hablar que qué opinabas tú de las famosas Vaporfly y su placa de carbono, que aquí la tienes, que es imposible doblarla. Eso es un poco como las zapatillas de clavos. Si has cogido alguna de mis zapatillas de clavos, las duras son muy complicadas de doblar. Luego, con el peso y con los apoyos, se hace más fácil. Y lo que te hace es que te ayuda en la reactividad. Claro. Pero ¿hasta qué punto tú lo consideras legal? ¿Tú que eres atleta? Yo la verdad que cuanto más natural, sin que sean five fingers para correr, lo más natural y según tus posibilidades, mejor en cuanto a zapatillas. Ya hemos pasado a zapatillas. Pero
pasarse y poner no sé, poner globos de aire dentro de zapatillas tampoco me parece lógico, al igual que tampoco me parece lógico poner super placas de carbono para mayor reactividad. Es cierto, no sé, que ayudan, ¿eh? Sí, Lo único, claro que ayuda. Irene, que la demanda de la cadena posterior aumenta mucho. De verdad, ¿eh? Claro, es como las zapatillas de clavos. Isquios Al y final, glúteo a fuego. Eso es. Cuanta más reactividad, por eso tenemos siempre, los atletas tenemos como las zapatillas blanditas para entrenar en pretemporada, las de clavos. Y otras más y duras. luego las más duras ya para precompetición o competición, porque es que cargan muchísimo y es una alta probabilidad de lesión en isquios, precisamente por eso. Me dicen, ¿qué opináis del drop en las zapatillas? Pues estábamos hablando de eso más o menos, o sea, un poquito, demasiado mal y muy poco también mal, pero dependerá de ¿cómo se dice? De la experiencia de la persona, del tipo de ejercicio que haga, de la modalidad. De la técnica que tenga. ¿Tú qué opinas? Porque tú siempre estabas con las five fingers para un lado y para otro. Yo soy de los de minimalismo para todo que no lleve impacto. Porque me va a fortalecer los músculos del pie. Pero con impacto complicado. Ahí es más complicado. Y más como no tengas una buena técnica de carrera. Nos preguntan la mejor carrera que has corrido. Ya estoy. Ya está. Es que estaba poniéndose interesante, digo, bueno, pues si no se pone interesante lo corto. Pues eso, ¿qué estábamos diciendo? Lo de que... Lo del drop y el calzado minimalista, que depende muchísimo de la persona. Yo conozco gente que corre con ellas todo, pero hasta con las chaclas estas famosas, con las guaraches. Sí. Un chico amigo nuestro... Siempre lo dices. Pero claro, tú lo ves correr por asfalto y es que es un Kipchoge, ¿sabes? Sí, claro, que tiene un pie súper fuerte. Eso es, y corre muy bien. Yo, por ejemplo, cuando he tenido, cuando empezaron a salir las Nike estas que se doblaban muchísimo, no me acuerdo ni cómo se llaman. Sí. Las Nike Free, eso es. Y estaba, no sé si eso me perjudicó más para tener más fascitis o no sé, o sea, era una mezcla rara, pero yo creo que me venían mal. A ver qué dicen aquí. Han puesto hasta cuándo Eso es. Sí, dilo tú. ¿Hasta cuándo es recomendable una zapatilla con mucha amortiguación? Mira, yo voy a poner el ejemplo de las Adidas Ultra Boost. Yo notaba como que el pie se hundía. No, sí. A mí no me gusta el bus. No, a mí tampoco. De hecho, yo tenía unas Adidas y me hacían lo que dices tú, la sensación de que te hundes y que te cuesta muchísimo más cada pisada. A ver, cada uno, no sé, a mí por ejemplo unas zapatillas muy blanditas me vienen mal, pero quizá porque estoy muy acostumbrada a correr claro, pista y necesito esa reactividad, ese pie rápido en el suelo, y entonces hago mucha más fuerza y me hago más daño. Y ¿qué más? Pues yo qué sé, si es que al final yo he corrido mucho con zapatillas de hacer series, o sea, es que tú me has visto, pues eso, incluso rodajes largos, es que no... Al final se hacen locuras y te acostumbras a correr de una determinada manera con unas zapatillas u otras. A ver, la zapatilla influye, pero al final el que corre rápido con todo. Sí, pero te puedes hacer daño. Y por supuesto, si el terreno es uniforme y demás, hay menos problema para ser minimalista que cuando te encuentras terrenos irregulares. Eso hay que tenerlo claro también. Sí. Entonces, que lo del mundo de la zapatilla, la pisada, el drop, es que daría para estar otra hora entera. Sí, eso es largo y tendido. Sí, pero bueno, cuanta más velocidad, yo creo que al final necesario menos drop, porque al final la zapatilla está hecha para correr mal, entre comillas. El que haya
parte gorda en el talón, significa Claro. que la gente va a Entra en el apoyar ese talón. Y el talón en teoría no tiene que apoyarse a no ser pues eso, que apoyes primero la planta y luego apoyes por amortiguar un poco el talón, pero no entrar de talón. De hecho, lo dicen ahora mismo, dices por cuidar las rodillas. Y es que cuando tú entras de talón, se multiplican todos los impactos en las articulaciones por encima del tobillo. Eso es. Entonces, lo mejor para cuidar las rodillas es tener buena técnica. Y luego trabajar esa musculatura que está por encima y por debajo de esa rodilla. ¿Y cómo se trabaja la técnica? Pues haciendo técnica de carrera. Y la fuerza haciendo Y fuerza. haciendo mucha fuerza también. Irene tiene una zapatilla para cada fase de temporada, para cada prueba, para cada tartán, para cada pista. Sí, la verdad es que, bueno, aquí tengo unas cuantas zapatillas, ¿eh? O sea, la verdad que tengo bastantes, sí. Y cada zapatilla me da una sensación diferente. ¿Quién es Ángel Pardo? ¿Lo conoces? Pues de hoy, le conozco de hoy. Pues Ángel le ha preguntado 2 veces cuál ha sido tu mejor carrera, Irene. ¿La mía? Y la mía. Sí, vuestras mejores carreras. Ah, a ver, yo es que me considero una atleta de pacotilla, entre comillas. O sea, que, Buah, anda yo, entonces. que somos aficionados, no somos de élite. Pero al ser entrenadores también pues tenemos esa parte de experiencia. Pero mi mejor carrera, sí, pues quizá la que más alegrías me dio, en la que me hice mi primera mínima para ir al Campeonato de España Promesa, que fue pues eso, años A, 2007 o así, imagínate. Yo mi mejor Hay que saber controlar la fuerza. Sí, Andrea, sí. O sea, eso la fuerza la tienes que controlar, hija, sí. No me Igual, pongas en mejor ese... carrera. Mira, y gracias lo que acaba de poner. Me pone un Molesta que compromiso. digas alguna que has corrido conmigo. La mejor carrera de sensaciones que he tenido y la que sabía que podía dar más, Ajá. fue el trail de Almodóvar del año pasado, del 2019. Además que me influyó un montón en la motivación y todo. Y fue la primera vez que gané una distancia mayor de 15 kilómetros en la categoría senior. Y luego, la primera vez que corrí una carrera de obstáculos, que fui De con un obstáculos grupo- no de pista, ¿eh? No, de obstáculos No no. 3.000 obstáculos. Fue la famosa Spartan y fui con un grupo de gente pues que los considero mis amigos y eso pues lo hace muy especial y ese tipo de carreras. Y gracias a eso luego los obstáculos que he tenido de todas las sensaciones. Desde querer morirme hasta ser campeón por parejas con Graci, que luego no se me queje. Bueno, mi primera carrera de obstáculos fue el año pasado. La de aquí de Argamasilla, que tú no estabas, creo, corrió tu hermano. No, ¿Tú eso estabas es. de vacaciones, puede ser? De boda, en Madrid. Ah, es verdad. Mm. Y bueno, yo es que al final he tocado todos los palos, pero al final lo que más me gusta, quizá por la preparación y todo eso, al final es la pista. ¡Vamos! Dice. Hombre, es que hacéis buena pareja deportiva y sentimental. Hoy hace un año que corrí una carrera de obstáculos también. Hoy, justo. Ah, bueno, la que ha puesto Ahí está, esa es, la Imperio. Semita. Sí. Bueno, ¿qué más nos queda? Yo tengo otra pregunta de los del Sí. trail, que me la dijeron también. ¿Es bastones o no bastones? Ostras. Y lo primero que yo digo es, si sabes usarlos, bastones. Si no sabes usarlos, te van a estorbar más que ayudarte. Has visto lo que ha puesto Dani, ¿no? No, La mejor carrera la de los 5 kilómetros de cabeza rubias. Hay que contar esa. con mi Los 5 padre kilómetros- eso corriéndote. Ostras, hacía un calor horroroso. Acabábamos de volver de Cádiz, de De Cádiz. vacaciones.
Y pues esto también lo puedo decir, me había venido la regla, entonces tenía un bajón de tensión general brutal. O sea, las chicas en este sentido lo podemos corroborar más. Calor, más regla, más viaje, bajón de tensión asegurado. Y me metí a hacer 5 kilómetros, empecé fuerte y terminé, pues eso, por los solos casi, con tu padre abanicándome y dándome rajas de sandía. Sí, señor. Madre mía. Ahí es que no sabía ni que era tu padre, o sea, imagínate. Yo viendo un señor que me abanicaba y no sabía ni... Madre mía. ¿Y eso y lo de los bastones? Ah, eso, sí, te corto. Lo de los bastones es sobre todo lo que he dicho, si sabes usarlos, pero a partir de ahí, si tienes mucho desnivel, es recomendable usarlos porque la escala de esfuerzo percibido es menor y el daño muscular a nivel de tren inferior es menor también. Entonces, bastones sí, pero requieren entrenar. Y mucho. Yo creo que cuando coges bastón también te ayuda a no tener dolor de espalda, ¿no? O sea, dolor de la zona lumbar. Claro, porque sin querer en unas carreras de mucho desnivel te vas a agachar, eso es, pones manos en cuádriceps y te ayudas, pero la espalda sufre mucho. Claro, y con los bastones te ayuda también a estar un poquito más recto y que no... No sé, yo no he corrido, o sea, ya te digo que mi experiencia en trail es, pues eso. Hombre, Javi Díaz, que ayer bueno, ha sido esta mañana, ayer por la tarde le vimos. Empezar a trotar también. Ahora, una cosilla, Irene, que te iba a preguntar yo. ¿Tú eres de música para entrenar? Que eso es muy común. ¿O no eres de música para entrenar? Y luego te digo yo mi opinión. Vale, yo te digo... cuando salgo a rodar, o sea, cuando he hecho rodajes largos o cuando mi época de runner de 5 y 10K, ahí sí era de música, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como la tuviera muy alta y no me oyese la respiración, empezaba a tope. O sea, y a los 10 minutos a lo mejor me hacía un rodaje súper bueno, pero a una intensidad altísima y al día siguiente no me podía mover. Luego, para entrenar fuerza, pues sí, pero para entrenar velocidad y para demás, no. Yo he probado y yo no puedo correr con música. No sé por qué, parece que me retumba la pisada. También, no eso es. No, pero el casco también retumba y también es cierto que nosotros, ni tú ni yo, hacemos pruebas súper largas. Tú menos. Pero yo no hago pruebas súper largas. Mi prueba más larga puede durar 3 horas y media. Joder, ¿no es súper larga? No, pero no es súper larga. No es un Ironman. Mi prueba más larga puede durar 1 minuto. 1 minuto 10 segundos. Que vas a estar 12 horas. O ya, 14. O un Ultraman de esos locos. Sí. O un ultra por la montaña. Sí. Entonces, estamos hablando de una gama de largura grande. Máximo maratón. Sí. Para mí. Ah, bueno, otra cosa que aparte de la técnica de carrera y la fuerza y demás, no hemos hablado de las series. Que las series, o sea, hemos hablado de las series de la intensidad y tal, pero las series, o sea, quien salga a correr, pero el otro día también salieron preguntas de ese estilo. Las series son necesarias para mejorar el ritmo en carrera. O sea, y vosotros también lo habréis comprobado. Sí, las series son vitales. Y hay mucha gente me preguntó también el volumen, ¿te acuerdas? De que le darías a la semana. Depende mucho de los días que salgas y de la prueba que vayas a hacer. Pero mínimo un día en semana hay que hacer series. Sí. Sí, a ver, vosotros que, pues eso, como en el gimnasio, pues haciendo que si un día no sé qué, un día no sé cuánto, sacas 3 días para correr, realmente, y de esos 3 días uno es unos cambios de ritmo, que es como, pues eso, un rodaje, pero ya son miniseries entre medias. Y luego otro de series y otro de tirada larga. Pero al final, por montaña, es que también son series. Sí. O sea, es que el desnivel ya te hace que te comas una serie. Lo único, eso es. O lo único que subes el pulso y luego te pones a andar, te permite recuperar el pulso, pero al nivel muscular no recuperas.
y sigues. Claro, eso es. Pero son necesarias y en la montaña más, que la gente no se lo cree. Claro, claro, es que- En la montaña más, porque cuando tú bajes vas en un ritmo superior al que corres normalmente. Y eso se consigue con las series. Y si tu músculo está preparado, ahí tienes la clave para que no se funda y cuando llegue la hora de correr en la montaña, cuando te deje correr, puedas correr. Eso es. Y si no, vas a acabar muerto. No puedes bajar a 4 si en un llano no corres a 4. Si después de bajar a 4 te pones en el llano, es que no eres capaz. Mira, Dani, lo que pone ahí. Potencia aeróbica. Umbral láctico y V2 Max. Eso es. A ver, y yo cuando les meto a los niños, bueno, niños y adolescentes, los atletas, que les meto dos días de series, bueno, depende de la temporada, pero un día de series cortas cae fijo, de distintas maneras, a distintas... Viva la serie, dice Edu. A distintas intensidades, dependiendo de la temporada y con mucho cuidado, distintos descansos para dar más intensidad a la serie o no. Y luego otro día de series un poquito más largas y mezclarlo también con trabajos de fuerza y trabajos de, pues eso, arrastres, que también al final son miniseries, que es entre fuerza y tal. Hacer series sola, La he visto. lo de hacer series sola es una historia. O sea, Es mortal. Es cierto, y sobre todo las series largas. Yo series cortas, bueno, y series lácticas también se pasa mal, pero cuando estaba entrenando para eso, para 5 o 10K, lo pasaba malita. Y me daba muchísima pereza, que eso es lo peor. Pero hay que aguantar. Y eso, que son final, súper necesarias. Sí, al final las series son lo que te va a dar ese toque extra. Los rodajes largos hacen el tanque, el depósito, la capacidad, pero luego esa chispa y al final también el tanque va muy ligado al volumen máximo de oxígeno. Y eso sí, o sea, que tú haces series que parece que no estás trabajando en largo, pero luego resulta que haciendo solo series aguantas más. Claro. Y esa parte también es bastante genética del volumen máximo de oxígeno. Pero sin embargo, el umbral de la acumulación del lactato, ese punto que lo acerques al volumen máximo de oxígeno, ahí es donde está la clave de entrenar bien. Que hay mucha gente que se hace corredor a base de entrenar, ¿eh? Sí, claro. Que no eran nada buenos. Que sí. A mí antes de hacer la serie 2 o 3 veces orinar. Hombre, es que, bueno, y lo que no es orinar. O sea, yo siempre me pongo muy nerviosa antes de las series. Siempre. Ay, pero ¿por qué no se hace prisionero? Porque no sé qué. Prisionero. ¿Qué es eso? Que vayas con un grupo, como empieza uno a tirar, van todos detrás. Y antes de la serie te empiezan todos, hoy estoy reventado, hoy muy mal. Y sale el primero pitando y salimos todos detrás. Sí. Aunque nos quejábamos mucho de ellas, sí es verdad que se notaba mejoría posterior en la carrera. Hombre, claro. Y además, Pili, tú eres de las que puedes hacer la serie mucho más rápida cuando vas... Vamos, eso lo hemos hablado un montón de veces y te animamos a que cuando... Ahora no porque no es momento, pero cuando empieces a estar otra vez a tope, que las series las hagas un poquito por encima de cómo te sentías antes. Así que os gusten los pinos de Puerto Llano, yo es que no suelo entrenar ahí. A mí sí me gustan porque son muy corribles. Sí, ¿no? Sí. Umbral láctico y límite aeróbico son los dos tipos de series que, bajo mi punto de vista de culturista vegano, son las más eficaces para el largo. Qué bueno es. Y esto empieza a desvariar. Bueno. La última. Vamos, sí. Que esta le va a interesar a la gente. Sí. ¿Hasta qué punto crees que es importante el peso
en velocidad y en fondo. ¿El peso? ¿Me explico? Sí, ¿hasta qué punto puede ser más perjudicial tener más músculo o menos músculo? ¿Dónde está el equilibrio en no velocidad? Peso graso, Eso o sea, es, sí, no sí. es un obeso. Eso es, en gente entrenada. En velocidad y en fondo. A ver, fondo, es que al final una fibra rápida va a ser más grande que una fibra lenta, las que se utilizan para largo o para corto. Entonces, Pero quiero decir, ¿crees que en velocidad hay un punto donde más músculo no es mejor? sí. Eso es lo que me De hecho, refería. bueno, antes ves, bueno, hace poco que estuvieron poniendo en Teledeporte los Juegos Olímpicos de hace un montón o los mundiales de atletismo de tal, y se veían a los velocistas súper tochos, que también, a ver, había sinceramente mucho más dopaje que ahora, o estaba menos controlado, pero la carga de entrenamiento era muchísimo mayor. Se ponían muchísimo más tochos y al final, pues, no sé, o sea, a lo mejor se lesionaban menos, pero yo creo que eso es contraproducente para correr. O al menos para correr rápido. Sí, porque al final, si pesas más, también te desplazas más despacio, aunque sea músculo. Y hay un momento que yo Claro. también opino que es contraproducente. Eso es. La Se tiene que tarjeta de conseguir- Dani, si está por ahí. Se tiene que conseguir la mayor relación peso-potencia. Eso es. Ujú. Y en cuanto a los deportes de fondo, sí que quizás tiene mayor importancia el ir bajando poco a poco el peso. Eso es. Porque vas a estar mucho tiempo además ya sometiendo a tu cuerpo a ese impacto. Sobre todo por tema de articulaciones. Porque por mucho que tengas buena técnica, al final cuando llevas mucho tiempo terminas metiendo las rodillas, los pies, de todo. O sea, haciendo un valgo de rodilla que te va a perjudicar. Así Y la que- última, Di. ¿Kipchoge o Bekele? ¿Con cuál te queda? Esa te la tenía que preguntar. ¿En cuanto a técnica de carrera? ¿O en No, cuanto como a...? corredor. Como corredores. Yo creo que Bekele, no sé. Es que Yo son creo que- totalmente... Yo lo veo más completo. Sí. Yo también lo veo más completo. Sí. ¿Cómo mides la potencia en carrera? Nos preguntan por aquí. La potencia. Que depende Yo no de la mido. Claro. Depende de la temporada. En el momento de la temporada en la que estés, puedes ir más rápido o más lento. No sé. Perdón. Amavisco. Es que es tonto, tu esposo es tonto. En fin. Que. La potencia, ahora Garmin ha sacado potenciómetros también para medir la potencia. Garmin no, perdón, Polar. Sí. Pero es que alguien que sabe correr es que no necesita nada. Tú Ya. al atleta entrenado, si miras el reloj, te dice hemos pasado 3:30. Y tú haces así y dices, cojones, que hemos pasado 3:30. Eso es. ¿Sabes? Y eso es un error que tiene también la gente. Los novatos a lo mejor necesitan más variables para medir que los más entrenados. Pues Eso no está sé, ahí ¿eh? también. Yo creo que a los novatos hay que darles dos cosas. ¿Rienda suelta? No. Decirles dos variables por las que guiarse y Ya. ya está, que se guíen solo por dos cosas, porque nosotros nos fijamos en muchísimas más. O sea, Sí, cuanto claro. más sabes, es lo que te iba a decir, cuanto más sabes o cuanto más sé de tipos de entrenamiento, experiencia propia y tal, me da la sensación de que menos sé o más preguntas tengo. O sea, más variables busco. No sé. O sea, eso Y es el un poco- amateur, el que vaya a disfrutar, que está bien que mire las variables, pero que al final disfrute. Eso es. Y sobre todo que planifique para no lesionarse. Eso es. Y en lo que más se puede ver también es en las sesiones de fuerza. Si estás más fuerte, podrás levantar más kilos a más velocidad o sea, eso se ve y se nota en la que está Graci por ahí. No,
Pues nada, Yo bueno, tengo... ya iba a terminar. Ahí está. ¿Ya? No, que quiero decir que yo no tengo más preguntas. Yo te iba a Tenía apuntado preguntar, esas. te iba a preguntar así para terminar, porque la de qué piensas antes de una carrera ya te la he hecho. Y que, Es que la de qué bueno, piensas antes de una carrera es que es muy difícil de contestar. Lo que hago es, al final, cuando ya lo que te he dicho, cuando empiezo el calentamiento, concentrarme en la prueba y evitar distracciones. ujú, Y que no se me pase nada de lo que tenía planeado. eso es. Que no se me olvide tomarme las sales, como son largas. Que no se me olvide tomarme las sales, que el habituamiento me pare, que no me pique y no pare ninguno. No, para, hidrátate, sigue, Ujú, todas esas cosas. Concentrarme en el plan que tengo para la carrera. eso es. Eso es lo que hay que hacer. No como yo, que muchas veces que me disperso. ¿Y la otra? Luego, ¿cuáles son los errores más comunes que crees que hay al iniciarse en el running? ¿Y cuáles crees que has cometido tú? Los errores más comunes es querer hacer pruebas ya. Disfruta de entrenar. Eso es. Es el error más común. Y sobre todo, he hecho un 3000, me paso al 5000, me paso al 10000, me paso a la media y me paso a la maratón. Muy Y todo esto en rápido. un año. Y querer subir muy rápido de categoría. O sea, de Eso es. categoría de distancia. Ujú. Y sobre todo, que ya tendremos tiempo para las largas distancias. Ujú. Si no entrenas velocidad, nunca vas a poder llegar a ser rápido. Eso es. Y esto mete también técnica de carrera. Si no entrenas la fuerza y la técnica de carrera, aunque hagas largas distancias, te va a perjudicar a la larga. Claro, el veloz puede ser resistente, Ujú. pero el resistente no puede ser veloz. Eso es, Como no puedes como regresar entrenes tan fácilmente. resistencia desde el inicio, Ujú. llega un momento que solo podrás ser más resistente. Eso es. Y el error que yo he cometido es también progresar demasiado rápido, ¿eh? Sí, ¿no? El Sí. querer comerte... Claro, Bueno, yo te puedo decir una que tenéis, tanto tu hermana y tú, no error, sino que es que os gusta tanto competir que os apuntáis a todo. Ah, sí, eso... Fíjate, No, para que no veas me lo que... parece un error, pero... No, pero lleva sí razón. que- Para lo que veas lo que son las cosas. Haciendo recapitulación del año 2019, dije, este año no voy a correr tantas carreras. ¿Y os metéis en ¿Sabes? cuántas? No, y porque el año pasado hicimos entre 25 o así. 25 o ¿En total? 30 carreras. Sí, contando las populares, obstáculos, trail. Y, ¿sabes? Salió una carrera en el Pozo de 5 kilómetros, ¡pum! Íbamos. También. ¿Sabes? La de Argamasilla de contra el cáncer, iba. También. La de las fiestas de mi pueblo, la de Navidad. Parece una tontería, te empiezas a sumar carreras y son eso, 20, 25, 30. Y este año dije, voy a intentar hacer, cuando empiece el circuito, 1, 2 como mucho al mes. Teniendo en cuenta que en verano no hay. Y entonces la cuestión era no pasarme de 20. Y tanto que no me voy a pasar de 20. Pues más que nada, no puedes por un lado y por otro lado porque nos han cerrado, o sea que... Claro. Así que, pero bueno, a la ya está. fuerza. A la fuerza. Pues nada, que bueno, si hay alguna preguntilla, pues ya, pero No la vamos, dejáis. hemos pasado. ¡Buah! Y yo no creía que íbamos a estar tanto, ¿eh? Yo tampoco, y yo no creía que iba a aguantar tanto la gente. No aguanta, guay. Sí. Así Ya que- sabéis, la próxima vez prepararos. Eso es. Si tenéis alguna preguntilla o algo y si queréis que hagamos más directos de estos porque se os haya quedado algo en el tintero, pues lo vemos para próximamente. Bueno, pues eso, que muchas gracias y que hasta la próxima si hay. Y eso. Hasta luego, chicos. Bye. Adiós.